¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer ciclo de conferencias Eduardo de Javich. Hoy tenemos un tema que nos parece sumamente importante y es cómo financiar mis proyectos de divulgación en ciencia e ingeniería. En primer lugar, darles la bienvenida de parte de nuestro director, el magíster Sergio Cuenta Vargas, ingeniero de acá de la universidad, y felicitarlos porque esto es un tema que en realidad tiene bastante importancia y a veces son pocas las personas que le dan ese lugar como tal. Actualmente hay mucha información, siempre la población no nos llega toda la información científica, todas las investigaciones, todas las iniciativas que hay dentro de las universidades. No sabemos si es por quizá desconocimiento de los mecanismos que permiten que se hagan estas publicaciones, sino también porque de repente no tenemos de repente las herramientas o no nos sentimos con la capacidad de poder hacer que todo este lenguaje científico, que todo este material, digamos, elaborado, llegue en un lenguaje sencillo a la población, pero es nuestra obligación como ingenieros, como científicos, hacerlo. Y hoy vamos a tener un alcance de cuáles son aquellos caminos que nos pueden llevar a hacer una comunicación eficaz y una divulgación eficaz de nuestros... Dar a Gerald, él es físico de aquí de la uni, pero también es comunicador, ¿no? Porque él sintió que se necesitaba, digamos, unir esa brecha que hay entre la ciencia y los demás públicos, y es por eso que, si no me equivoco, primero físico y después comunicador, ¿verdad? Y bueno, ese híbrido interesante que es Gerald nos lleva, pues es que ahora se necesitan esos tipos de híbridos. Yo sé que usted, todos ya los nuevos profesionales aceptan y reconocen sus inteligencias múltiples, que antes eran como muy vetadas. Ahora todos tenemos diferentes tipos de cosas muy distintas, ¿no? Somos ingenieros, por ejemplo, yo soy ingeniera y me gustan los temas de vida. Y al comienzo era como una crisis existencial, pero ahora lo he aprendido a unir y a trabajar tranquilamente con eso, porque creo que hay que aprovechar esos matices, esas uniones, y los invito también a hacer lo mismo. Bueno, sin más floro, invito a Gerald para que empiece hoy la charla, y les pido si pueden también pasar más adelante para que podamos estar más concentrados y sea algo más ameno y dinámico. Muchas gracias por su asistencia. Y aplausos para Gerald, por favor. Bueno, gracias por venir el día de hoy. Gracias a Sara por la participación. Y gracias también a CEPS Uni por... Vamos a... Esto creo que es así. Así. ¿No? Supongo que es así. Ya, bueno. Vamos a empezar. Sara ya me hizo una presentación, básicamente es eso. Acabando la carrera de física en el 2010, por cosas de la vida tuve la oportunidad de empezar a estudiar comunicaciones, lo acabé en el 2013. También por otras cosas de la vida totalmente azarosas, regresé a la Facultad de Ciencias para hacer una maestría en física. Y bueno, han pasado muchas cosas, pero en el camino siempre he estado haciendo iniciativas de actividades de divulgación científica, ¿no? Al inicio súper intuitivas, ¿no? Como seguramente ustedes están pensando en hacer cosas, súper intuitivo. Y ya en el camino, teniendo la carrera de física, perdón, de comunicaciones, le di un marco conceptual. En realidad la carrera sirve para eso, ¿no? Para dar un marco conceptual sobre qué es la comunicación.
esa cosa compleja que siempre decimos, falta comunicación, pero justamente porque falta es súper complejo y tiene muchos matices. Entonces, la charla va a presentar algunos conceptos, algunos ejemplos de las cosas que he hecho y al final, pues tratar de cumplir la esperanza del título que lanzamos, ¿no? Cómo financiar. Entonces, esto de las diversas actividades que se están haciendo se han desarrollado no solamente por mí, sino por otros grupos de estudiantes. Y el término paraguas, digamos, que se está usando es STEM, por las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering, Mathematics. Entonces esas siglas se usan generalmente como un paraguas para mencionar las diferentes actividades que se realizan en el mundo para promover las vocaciones científicas, el entendimiento de estas áreas, desmitificar también estas áreas. Muchas veces se menciona las matemáticas y podemos recordar tal vez al profesor que nos enseñó mal geometría o trigonometría. Entonces, término paraguas dirigido a todo público, actividad a todo público, que busca sintetizar las actividades para promover el entendimiento de estas áreas, más allá de que uno esté o no esté. No, mejor voy a cambiar este. Una pregunta, por favor. Ya. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, siéntanse libres de levantar la mano y hacerla. Estamos en un pequeño auditorio, entonces puedo escucharlo sin problema para responder la pregunta. Entonces, todo lo que voy a presentar ahora ya casi es el resultado de las dos carreras realmente. Y son conceptos, y digamos el primer concepto que deberíamos reflexionar para entender estas actividades de STEM es que estamos, a diferencia de las actividades de comunicación que pueden ser propaganda política, información de salud, información de una charla o noticias, el sustento vital, el ingrediente principal son investigaciones científicas, conceptos científicos, relaciones lógicas, argumentos lógicos, que han pasado por un proceso al final por el proceso del método científico, donde muchos científicos, muchos participantes han trabajado para dar un marco teórico, un enfoque cuantitativo que se expresa en matemáticas, ¿no? Ese es el sustento principal de todas estas actividades. Estoy seguro, veo caras de egresados, de estudiantes de pregrado, y naturalmente ustedes están llevando cálculo 1, cálculo 2, ya están llevando sus primeros cursos de carrera, y si están con el deseo de hacer actividades de divulgación científica, entonces ustedes naturalmente ya están viviendo esos conceptos y los están entendiendo en el día a día, con los exámenes buenos y malos que uno pasa por la universidad, ¿no? Entonces, si ese es el ingrediente común, quiero hacerles reflexionar de que hay diferentes concepciones de la ciencia que ustedes en sus diferentes carreras lo están abordando. La ciencia para los físicos, para las áreas más básicas, va a tener que ver con el saber, con el buscar, el conocimiento, estar en áreas de investigación, abordar áreas de investigación que trabaja con preguntas fundamentales, la astronomía, la cosmología, el universo. Las preguntas que ellos abordan son fundamentales. ¿Por qué el universo es de tal forma? ¿Por qué las estrellas, por qué el firmamento, por ejemplo, no es luminoso con la cantidad de estrellas que tenemos? Esas son preguntas básicas que la astronomía lo ha abordado. Se tiene
un marco para responder esas preguntas con experimentos, para validar las hipótesis, pero esas preguntas van a ser diferentes como a los temas de tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial. Estamos bombardeados últimamente por noticias de inteligencia artificial. Ya naturalmente se están encontrando con temas de inteligencia artificial, con robótica, automatización, aprendizaje automatizado. Y el enfoque, las preguntas con las que se enfrentan son diferentes a los de la física fundamental, por ejemplo. Podría mencionar cómo es que la inteligencia artificial va a impactar en la salud, cómo es que va a impactar en la economía, cómo es que hago inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, eso, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, tiene diferentes concepciones dependiendo de las áreas donde se están desarrollando. Y ustedes, estoy seguro que muchos están acá porque desean hacer actividades de divulgación, reflexionen respecto a eso. Hay un montón de libros, literatura, páginas web que en el área que les interese van a reflexionar al respecto. Casi ya está acercándose a la filosofía de la ciencia, que es reflexionar sobre la ciencia, sobre los fundamentos epistemológicos de esa área. Y existe en todas las áreas personas que ven eso, y enriquece mucho la visión de la ciencia. Ya la ciencia no solamente es la facultad del edificio y los libros, sino también son los enfoques que ha tenido en la historia, han sido las hipótesis que se postularon y los experimentos rechazaron, o los esfuerzos por llegar a un experimento, a una tecnología para poder validar. En este slide es básicamente animarlos a que si están interesados en hacer divulgación, también exploren un poco información filosofía respecto a esa área que estén interesados. Por ejemplo, cuando nos llega información científica, digamos, hace unos años se descubrió el bosón de Higgs, que es una partícula importante en el esquema del modelo estándar que explica las fuerzas fundamentales, las partículas fundamentales del universo. Nos llegó esa información seguramente por Canal 4, Canal 7, redes sociales. Por esas épocas creo que no había memes, pero por ejemplo, ahora sí va a llegar la información por los memes. Uno de los últimos premios Nobel se ha convertido en un meme, digamos, local, o un meme de estos días. Le anunciaron que había sido elegido. Él estaba en su computadora y aparece como pensando, así todo preocupado, y a partir de eso se empieza a hacer las bromas, ¿no? Que para eso se prestan mucho los memes. Entonces ahora tenemos un montón de información y el bosón de Higgs no fue la excepción. Y también esta slide está para que ustedes reflexionen cómo es que les llegó la información. Si no están en el área de física fundamental, seguramente les llegó por noticia, y les llegó como eso, una noticia, ¿no? Científicos descubrieron que el bosón de Higgs entonces, pero para aquellos que estaban más cerca de la física fundamental, otro fue el canal de información que le llegó. Nuevamente son diferentes concepciones y percepciones de la ciencia. Einstein es rehusado por todo el mundo. Las películas, cuando quieren poner a un científico lo van a poner con el cabello todo desordenado, con el cabello blanco, y eso está cambiando ahora después de Big Bang Theory. Ahora ya no solamente es el científico loco, sino son un grupo de amigos que son medios geeks, les gusta, no sé, pues los cómics, etcétera. Nuevamente es la percepción que nos va llegando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, el último slide tenía que ver, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan las pantallas de los libros electrónicos, ¿no? Estos libros electrónicos tienen, digamos, es tecnología realmente.
no es ciencia, no nos está ayudando para afrontar alguna pregunta o una hipótesis importante, es tecnología. Entonces nosotros también estamos usando tecnología, y imágenes como esa nos tratan de explicar cómo es que funciona la tecnología. Entonces, ustedes se van a encontrar con diferentes fuentes de información, algunas más explicativas, divulgativas que otras, y por tanto, siempre la oreja parada para reconocer el tipo de información que nos está llegando. En los años 50, porque la divulgación científica tiene un componente, digamos, natural, que es: te voy a enseñar qué es la ciencia, por tanto te lo voy a enseñar con métodos diferentes a la pizarra y al examen. Eso degeneró que en los 60, 50 hagan videos educativos. No está conectado. O tal vez yo he hecho algo, o sea, tal vez yo le he quitado el internet. ¿Cómo se internet? Ah, no, internet. ¿Qué se fue? Sí. Hasta que regrese el internet, seguiré. Entonces, si estamos hablando de iniciativas de divulgación, tal vez yo podría prestar mi internet desde acá. Creo que podríamos hacer eso. Un momento, por favor.
este video fue hecho por lo que vendría a ser como Indecopy acá, pero en Estados Unidos. The world uses the same languages for playing chess and telling time and reading music. When the United States converts to the metric system, the world will then also use the same language for measurement. El sistema métrico. Eso es lo que trata de decir. In the beginning was the barley corn. 3 barley corns equaled the inch. The foot equaled the foot, and 1,000 two-step paces of a Roman soldier, the mile. The inch. The inch was divided into halves, fourths, eighths, 16ths, 32nds, 64ths. 12 inches equaled a foot. 3 feet equaled a yard. And 1,760 yards equaled a mile. This system does have its problems. A simple computation such as finding the number of inches in a mile is never that simple. But now, there is a better way. And it is based entirely on the meter. The meter is about 39 inches long, slightly larger than the yard. But unlike the yard, the meter is divided into 10 decimeters. Or 100 centimeters. Or 1,000 millimeters. 1,000 meters are called a kilometer or kilometer. In addition to milli, centi, deci, and kilo, there is deca, which means 10, and hecto, which means 100. By knowing these prefixes, you are halfway toward knowing. Now, many calculations are merely a matter of moving the decimal point, not the pencil. But there is more to the metric. Ya, bueno. Curiosamente, Estados Unidos sigue usando no usa el sistema métrico internacional. Bueno, entonces, ¿cuántos de ustedes recuerdan cómo nos enseñaron el sistema métrico? Fue por libros seguramente, fue por un profesor que nos dijo centímetros, milímetros, etc. En los años 50, 60, 30, esta era una forma que tenía el sistema educativo estadounidense para divulgar, digamos, el sistema métrico. Y esto ya estamos entrando a un producto comunicacional. Quienes hicieron el guión, quienes hicieron los dibujos, quienes pusieron la música, quienes colorearon, todas esas personas no son científicos, proveen de servicios de comunicación y que siguieron una orden, siguieron un guión establecido donde se quería específicamente enseñar los beneficios del sistema métrico, ¿no? Obviamente tiene mucho más tiempo. Entonces ya se entra, cuando se quiere hacer iniciativas de divulgación científica, se entra de lleno a hacer actividades de comunicación. Y la comunicación, ustedes en el colegio nos enseñan que hay un emisor, un receptor, un mensaje, pero no solamente es eso, es verbal, no es verbal, como yo me estoy parando ahorita en silencio, estoy comunicando. Cuando se nos fue el internet y empecé a sudar, estoy comunicando también que estoy en cierta manera en falta con ustedes por el internet.
o cuando un presidente explica las cosas que va a hacer, toma una posición. Esa es una comunicación no verbal, aparte de la verbal, que es la que estamos hablando. Tenemos comunicación escrita, audiovisual, un diseño de un cartel de un concierto en el Guaralino tiene una forma de trabajar los colores diferentes a los de un concierto de Viva por el Rock, por ejemplo. Todas esas son actividades conscientes de comunicación. No es que nació de la, digamos, de combustión espontánea. Conscientemente se elige los colores, se elige cómo se quiere comunicar. Pero además sabemos que la comunicación es compleja porque es política, es ética, es social, es económica, es teórica, es pragmática, es útil, es inútil. Entonces, cuando uno quiere hacer actividades de divulgación científica, te estás metiendo de lleno a ese mundo. Uno no hace divulgación científica solo, tiene que comunicarlo a otra persona. Y hacer el esfuerzo de entender y comunicarlo ya es complejo. Entonces, los contenidos científicos, los conceptos científicos, tecnológicos, de matemática, etcétera. Pero el medio, si quieren, las herramientas que tienen son de comunicación. Entonces también invitarlos a que vean videos sobre qué es la comunicación. Son temas interesantes que enriquecen la vida. Entonces ahora... John, ¿puedes ver esto? No funciona. O ampliar, dale. Qué bueno. Quiero mostrarle algo donde se ve... ¡Súmate, súmate, súmate, súmate! ¡Quiero gritar libertad! Donde se ve específicamente, claramente, cómo es que cualquier actividad de comunicación está hecha a propósito. Y qué mejor que verlo en una propaganda política. Que Chile entero se sube cantando, porque la esperanza de un nuevo futuro está por nacer, 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 nacer. Quiero verte soñando, colores que hablan de cambio, los mismos de siempre. Esta propaganda fue para la elección del 2010, me parece. Noten que todos los chilenos van a ser felices con Piñera. Noten que todos están abrazando, bueno, besándose. Son dinámicos, jóvenes, niños, adultos, están con banderas. Todo esto está hecho, puesto a mano. No hay nada que hayan dejado. Es de día, por ejemplo, ¿no? También que es graben de día es una cosa importante. Obviamente que Piñera salga bailando como si fuese uno mismo, también está pensado para mostrar y dar a entender que, bueno, Piñera es la mejor opción política, etcétera, etcétera. Que fue un técnico de cine en los años 40 que empezó con las nuevas tecnologías de ese momento, empezó a trabajar en lo que vendría a ser el cine experimental.
un corto conocido es Dots. Vamos a ver un pequeño momento. Nuevamente acá está usando el sonido, las imágenes. Puede ser que no tenga una narración, una narrativa, pero algo nos comunica. Noten que el ritmo de la canción ha cambiado y también los puntos que están apareciendo. Bueno, nuevamente está pensado para, en este caso no hay una narrativa, pero ha jugado con los elementos, con los colores, con el sonido, con el ritmo. Nuevamente ha estado pensado para... Ha estado pensado. Y bueno, vamos acá. Y ahora sí vamos, digamos, no sé cuántos de ustedes vieron El Mundo de Big Man, 90s. Son 8 minutos, voy a pasar un poco. ¡Ay! Hoy hace un día precioso en el barrio. Un día precioso en el mundo. ¿Quieres contestar una pregunta? Hoy estás de muy buen humor. Al menos eso intento. Oh, eso es estupendo, Lester. No me gusta. Póntela tú. Tengo una carta para ti, Big Man. Es de Miguel Torres, de 14 años. Ah, bien. Dice, oye, Big Man, ¿cómo descubren las cosas los científicos? Una pregunta clásica, Miguel. Por cierto, las preguntas que estáis haciendo son geniales. Enviadnos muchas más. Y preparad un lápiz porque luego os diremos a dónde debéis escribirnos. Volvamos a la pregunta de Miguel. Los científicos hacen descubrimientos de muchas maneras, incluso accidentalmente, como en el caso de la penicilina, por ejemplo. Pero a veces seguimos un método dentro de nuestra locura. Se llama método científico. Lester, por favor, necesito tu ayuda para explicar el método científico. Por supuesto, Big. ¡Ah! Gracias, gracias. A ver qué os parece esto. Pude ser un luchador. Pude ser alguien. Oh, Lester, no estás en un escenario. Esto es el mundo de Big Man. Vamos al grano. El método científico es la forma en que los científicos utilizan ideas e información para resolver problemas y contestar preguntas. Es el método que usamos aquí en el mundo de Big Man. De acuerdo, vamos a empezar con una pregunta, porque eso es lo que hacen los científicos. Josie, ¿quién quiere saber por qué? Juan Revas, plan amigo, pregunta... No, será gran amigo. Nuestro gran amigo pregunta, querido Big Man, ¿el agua salada es un conductor de la electricidad? Hemos dado el primer paso en el método científico. Plantear un problema o una pregunta. Y mi pregunta es... ¿el agua salada es un conductor de electricidad? ¡Pasajeros al tren! Oh, bienvenido a bordo de mi línea eléctrica. Conducir electricidad significa que la línea eléctrica recorre un circuito al igual que mi tren. Y al igual que mi tren, si se interrumpe el circuito, la electricidad deja de avanzar y no puede realizar su tarea. Próxima parada, electricidad. El segundo paso en el método científico es formular una hipótesis. Y una hipótesis es una suposición. Bueno, los ánimos sirven por traer la versión en español.
Y como ven, esto es digamos, utilizan lo que mencionaba, el científico loco, pero, como que medio loco, con el cabello desorbitado, pero joven, expresivo. La chica representa a la niña que hace preguntas, la rata hace, digamos, las pausas de comedia, utilizan mucho sonido de apoyo, muchos efectos. Los dos pingüinos también hacen algún chiste, así como para bajarle referido al tema que están hablando. Hacen experimentos simples en el camino. Big Man se viste de diferentes personajes para explicar el concepto. Esto, digamos, es un producto comunicacional, pero enfocado a divulgar, a hacer conocer, a hacer entender qué es la ciencia, en este caso método científico, ¿no? Tiene un montón de programas que abordan otros temas, la temperatura, la presión, y todos son agradables de ver, y como ven tienen una estética bien noventas. Obviamente ahora, por ejemplo, ha sido reemplazado por los bloggers que miran a la cámara, hacen cortes rápidos de edición, etcétera. Bueno, entonces eso, ¿no? Como recapitulación, son el ingrediente, la comunicación, una iniciativa de divulgación científica. Uno entra en el medio de la comunicación, por tanto tienes que elegir cosas, tienes que elegir cómo comunicar, no es fácil. Y de esas dos salen productos comunicativos. Entonces, en las cosas que nos vayamos a encontrar, vamos a encontrarnos con que tenemos que comunicar conceptos complejos. Por favor, obvien lo de niveles de cambio. Solo quiero mostrarles que muchas veces cuando estamos frente a un público que no es del área, nos lo encontramos en diferentes niveles de conocimiento, ¿no? O de acercamiento al tema. Muchos no saben sobre el tema, desconocimiento total. Posiblemente han escuchado lejanamente un término y eso les motivó a asistir a una charla, a una feria. Muchos chicos de escuela se acercan a la Facultad de Ciencias y nadie está ahí para recibirlos. O cuando entramos a Google y ponemos el término que nos interesa. Y lo siguiente es que ya hay personas que tienen el conocimiento o la actitud por buscar más información, hacen de consumir o entender un tema científico una práctica, un hábito, y finalmente aquellos que quieran hacer actividades de divulgación científica se van a encontrar con que están en la etapa de abogacía. Ustedes asumen el compromiso de promover una actividad. Ustedes se la bancan completamente y van a hacer actividades. Entonces, recapitulación rápida. Los insumos son la ciencia, conceptos complejos. Las herramientas son de la comunicación. Serán más o menos usadas dependiendo del público. El público al cual uno se enfrenta está en diferentes etapas de conocimiento de ese tema. Y ustedes, siendo ya, digamos, emisores, promotores de una actividad de divulgación científica, se convierten asumen un compromiso por comunicar y hacer más entendible un concepto a la sociedad. Entonces ahora les voy a contar los ejemplos, las cosas que he estado haciendo. No sé si hay alguna pregunta antes. No. Listo. Uno reciente es Clubes de Ciencia Perú, y en su sede, que es Clubes de Ciencias.
Yo estudié partículas y la instructora Catherine estudió cosmología y es una experta en lo que estamos haciendo con ondas gravitacionales, la historia del universo, porque sabemos que el universo se está expandiendo. Entonces estamos haciendo un componente de partículas, otro de cosmología, y así estamos como contando la historia de cómo el universo se originó y por qué estamos acá. Ok, esta iniciativa nace de lo que es el Club de Ciencias en México. Estamos trabajando temas desde el recurso que hay aquí en el país, lo que hay en el mundo, el recurso solar obviamente, cómo se puede explotar, cómo se puede aprovechar. Creemos que es importante la idea de hacer redes de mentoreo, ¿no? Y también darle una idea diferente de la ciencia a los estudiantes, ¿no? Tal vez no tienen que pensar en ciencia en un aspecto académico, sino tal vez abrirles la idea de que, pues mira, vamos a usar ciencia para crear nuevas compañías, industrias o otras cosas, ¿no? Hacemos investigación en malaria en San Diego, entonces lo que quisimos es transmitir un poco de esta experiencia aquí en este club de ciencias. Entonces lo que los estudiantes están haciendo es evaluar todo el proceso de infección mediante herramientas de DNA, RNA y proteína, así como localización citoplásmica. Estamos viendo el proceso de infección. Puedan sentir empatía o que puedan crear tecnología para las personas que más lo necesiten o tal vez para los que no necesiten, pero pensar que podemos crear nuevos descubrimientos con nueva tecnología. Una iniciativa así pero muy grande. Es una de las pocas veces en que todo el mundo colabora y no solamente eso, pero hay una gran camaradería, todos nos tratamos de iguales, bromeamos y la idea es que aprenderse algo divertido. Me parece muy interesante porque especialmente entre los participantes en mi club son jóvenes muy inteligentes, muy interesados en la ciencia. Parece que lo que les falta acá no es la capacitación ni el conocimiento, sino es la oportunidad de realizar estudios de alto impacto con un poco de mentoring, ¿no?, de científicos, tanto nacionales como internacionales. Concitec no ayudó, por si acaso. No es de Concitec esta actividad. Solo que nos ayudaron con el video. Ya, bueno, el Club de Ciencias, ¿cierto? Es una actividad, el video habla por sí mismo. Es una actividad de comunicación. Obviamente no estamos usando televisión. La capacidad de las personas, de los estudiantes doctorales, de explicar un concepto a estudiantes de hasta 23 años de forma interactiva. Digamos, el gran peso de la comunicación está en la comunicación verbal, no verbal, que sucede en ese momento entre los estudiantes, los interesados y el instructor, que obviamente sabe más. Clubes de ciencia como Cherry se realiza todo en julio. Esperamos que el próximo año también se realice. Si tienen amigos, conocidos, familiares de hasta 23 años, los animamos a postular y es gratuito. Entonces, esta es una actividad de comunicación científica. Otra actividad que hemos realizado es el Escuadrón Peruano en la Prevención, realizado porque somos ya un equipo que estamos trabajando en estas actividades de divulgación científica. Y en este caso obtuvimos un fondo de Innovate Perú en el año 2017, que se empezó a ejecutar en el 18, debido a que tuvimos el fenómeno del Niño, del 2017, motivó a que el Ministerio de la Producción utilice parte de sus fondos en financiar actividades de divulgación científica, que ellos le llaman popularización, y nosotros, siendo una universidad de ingeniería, teniendo el tema del fenómeno del Niño, se armó esta propuesta con el Centro de Investigación el CISMID, Centro de Investigación de Hidráulica. Entonces, nuevamente usamos la estrategia, digamos, de ofrecer talleres vivenciales de prevención y mitigación de desastres a escolares, universitarios y tomadores de decisión.
Tomar decisión son directores generales, gerentes de rango medio de las oficinas de desarrollo social, desarrollo territorial de las municipalidades de Lima Norte y vecinos, universitarios de Lima Norte también, y escolares vecinos de colegios vecinos acá. Usamos espacios de divulgación que ya los centros habían desarrollado. El SISMIT tiene el CESAT, el Centro de Sensibilización y Aprendizaje sobre Terremotos y Tsunami, que tienen modelos para explicar conceptos relacionados con la geografía, con la geología de nuestro país, con nuestro territorio. Hay un gran apoyo. El SISMIT nace en parte por el apoyo de Japón. Con Japón compartimos el cinturón, no compartimos, pero estamos en el cinturón de fuego. Entonces ellos también ya tenían experiencia divulgando a través de material. Entonces usamos realmente los materiales que ya estaban y le dimos un empaque, si se quiere, de comunicación. Voy a mostrarles el video, espero que funcione. Acá usamos la estrategia de las visitas, ya había infraestructura y, como mencionaba, le dimos un empaque comunicativo, si se quiere. Hola, hoy haremos... Hola. Por ejemplo, la elección de la persona que está explicando, ella es una magíster, es al azar. Pedimos que ella fuese la que explicaba porque, como ven, hay una gran cantidad de chicas al frente, de niños, de quinto o cuarto de primaria. Entonces esa elección de la expositora es en cierta forma para motivarlas a ella a que tengan role models, personas en donde puedan, en este caso una chica, una estudiante de maestría, donde puedan verse reflejadas, porque también se necesita que mayor cantidad de mujeres entren en las áreas de ciencia y la tecnología, y la ingeniería y la matemática. Entonces nada de lo que hicimos fue al azar. Obviamente tuvimos que tomar una elección. Y entonces cuando ustedes hagan actividades de comunicación, se van a encontrar con esas decisiones que ustedes van a tomar. En parte las decisiones las van a tomar porque les interesa, porque creen que ese es el camino, pero también está constreñido a los fondos que tengan, el tiempo que tengan, el equipo que tengan, etc. Es, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos era explicar el mapa de microzonificación de la ciudad de Lima, que explica con colores qué zonas son las más vulnerables cuando hay un sismo, o qué zonas son las más vulnerables debido a la tierra, mejor dicho, o debido a que las construcciones son antiguas. Todo eso SISMIT ya lo había producido y es como un conocimiento que lo estábamos compartiendo. Y en el caso del modelamiento del río Rímac, la intersección que va hacia San Juan del Lurigancho,
Fue hecho en el Laboratorio Nacional de Hidráulica y quedó la maqueta a escala, y eso nos permitió explicar conceptos de simulación de fluidos en ingeniería. Algunas fotos. Ayuda mucho tener modelos para explicar conceptos. Entonces, ya casi terminando, vamos a la promesa del título, que es cómo financiar. Pero antes, algunas consideraciones. A diferencia de las iniciativas de emprendimiento, aquellas referidas a STEM requieren mayor cantidad de recursos, de infraestructura, de conocimiento, de asesoría, de tiempo. Entonces no les aconsejo que se lancen a hacer algo copiando o pensando que reduciendo, digamos, el concepto científico a simplemente hacer imágenes o fotografías, ¿no? Mi consejo es darle un par de vueltas al tema. Y como mencionaba, infraestructura, ¿no? Nosotros nos apoyamos en los proyectos, ahí faltan varios, nos apoyamos en centros que ya estaban hechos. Trabajar en solitario no es buen consejo, pues nunca la investigación científica lo fue. La comunicación no es en solitario. Uno no se comunica consigo mismo, comunica al menos a otra persona. Y en cuenta, definir con rigurosidad qué se desea hacer. Un fanpage no es divulgación científica. Postear imágenes no es divulgación científica. Como hemos visto, la divulgación es todo un proceso de pensar el concepto, el empaque de comunicación y llevarlo a cabo. Cada iniciativa de divulgación requiere responsables de la administración. Eso, digamos, es un consejo que les doy ahora. Están acá porque, en cierta forma, la promesa de financiación los lleva a pensar en dinero, y el dinero requiere una persona que administre. Y eso sí es importante que lo tengan en mente. Puede ser que a la primera no les salga la iniciativa con financiamiento, pero si siguen trabajando en esto, sí les va a llegar. Entonces, en ese momento, mi consejo es: consigan a una persona que sepa administrar los fondos y de forma correcta. Y además, llegará el momento en que ustedes trabajen con un equipo multidisciplinario. Entonces tienen que abrir la oreja a lo que el comunicador, el bibliotecólogo, el biólogo, el astrónomo, el de ciencias sociales está hablando, está explicando. Reducirse a que yo soy científico y el resto de personas o del equipo se tiene que acoplar a mí es un error. Así nunca ha funcionado la comunicación. Funciona, pero sabemos que a veces los productos salen mal cuando sucede eso. Existen diferentes fuentes de financiamiento. Sean realistas con sus posibilidades. Posiblemente muchos están acá escuchando por primera vez. Láncense en las que quieran hacer poco a poco, paso a paso. No hay por qué correr, ¿no? Si son estudiantes STEM, mi consejo es: prioricen sus estudios. Cuanto mayor base científica rigurosa tengan, van a ser mejores divulgadores. No solo se necesita productores de divulgación, sino también consumidores de comunicación científica. Y ahí existen diversas opciones: videos, documentales, las charlas, las visitas a laboratorios. Entonces, si hay productores, si hay consumidores, esto tiene mayor probabilidad a que crezca. Y además, en unas palabras, digamos, esto es un esquema muy rápido de las etapas que uno sigue para hacer una actividad de comunicación. Primero la idea, la preproducción, se acercan a ti o uno tiene una idea, vamos a comunicar, por ejemplo, ¿qué tema está ahorita? El cambio climático, digamos, ¿no? Los glaciares, la desglaciación de los glaciares. La segunda etapa es el storyboard. Más que el storyboard es bajar al piso: qué quiero comunicar, cómo quiero comunicarlo, bajo qué enfoque, ¿no? Si es glaciares, si estando en Lima, va a ser un poco difícil que nos desplacemos hasta allá, pero por ejemplo, podríamos utilizar simulaciones.
podríamos utilizar, buscar si es que alguien ya grabó videos 360 de glaciares y utilizar estas para llevar a la persona a la situación y equilibrarlo con expositores, investigadores de esa área. Entonces vamos haciendo más interesante la exposición, la transmisión del conocimiento. Definido eso, que al final es un guión, viene la producción, ¿no? En principio uno o puede tener dinero antes o puede tener dinero después, y en la producción ya dice, bueno, si necesito investigadores, entonces tengo que pagarles el pasaje para que vengan a Lima. Entonces ya, toda la producción ya también aumenta el equipo. Y también en el caso de este evento hipotético que estamos viendo, la producción incluye hacer el evento. El día 18 de octubre se abren las puertas del Laboratorio Nacional de Hidráulica, hacer la publicidad, llegar temprano, abrir las puertas, que los grupos vayan pasando, todo eso es la producción en sí misma. Luego la postproducción, por ejemplo los videos que hemos producido de clubes de ciencias, ¿no? De clubes de ciencias o de Escuadrón Peruano de la Prevención, que en ese caso tuvimos un servicio, nos hicieron el servicio de hacer el video. Luego la revisión, sentarse, qué funcionó, qué no funcionó. Si hacen alguna actividad de divulgación, hagan una pequeña encuesta siempre. Ese es un consejo que creo que traes el mejor consejo, porque van a saber qué está funcionando y qué no está funcionando. La encuesta puede ser muy simple al inicio y complejizarse en el camino. Y bueno, finalmente la entrega, si es que uno tiene un financiamiento, tiene que entregar documentos de validación. Por ejemplo, el año 2017 con la Facultad de Ciencias hicimos un convenio entre la UNI y Canal IP. Empezamos, obviamente después de conversaciones, en ese documento bonito que dice Convenio de Cooperación Internacional entre el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y RTP y la Universidad Nacional de Ingeniería. Y el trabajo final fue 20 capítulos de divulgación científica que fueron transmitidos en señal abierta en el canal IP, que es 7.3 en digital, y en Canal 7 en la sección de juvenil. Entonces acá sí fue un trabajo que involucró un montón de personas. La UNI participó, vamos a ponerle así como asesores científicos, leíamos la información, se lo explicábamos al productor, y el productor a su vez armaba un guión con el guionista y ya trabajaba con cámaras, con el set, con el conductor, con el diseñador, con el editor, etcétera, ¿no? Acá trabajamos 3 personas de la Facultad de Ciencias y bueno, algo rapidísimo nomás para estar terminando. Y en este caso, por ejemplo, nosotros ¿qué es lo que qué imágenes elegir, ¿no? Eso lo hacía el productor. ¿Vieron lo mismo que yo? ¿No les parece increíble lo distinto que es el mundo cuando lo vemos tan de cerca? Pero más impresionante es pensar que este mundo de cosas chiquitas no está nada lejos, está frente a nosotros, está entre nosotros y es más, técnicamente somos nosotros, solo que chiquititos. A veces le decimos microscópico y si es más pequeño le decimos nanoscópico. Pero además de verse tan increíble, ¿por qué es tan especial? Digámoslo así, ¿tienen un celular? Sin entender cómo funciona este mundo nanoscópico, probablemente no podríamos tener toda la tecnología que entre un celular al alcance de la mano. ¿Capté su atención? Todos esos cambios de cámara, eso lo hizo muy, pero muy de cerca, las cosas no solo se ven distintas, sino que nos damos cuenta que podemos cambiar alguna de esas reglas reordenando cosas, como los átomos o las moléculas. Suena a magia, ¿no? Pero no lo es. De hecho, tiene un origen bastante académico. En 1965, el físico estadounidense Richard Feynman dio una conferencia titulada
en el fondo hay espacio de sobra, en la que sugería por primera vez el potencial de manipular los átomos directamente, ya que no había ninguna ley física que lo impidiera. Y agregó que si no habíamos logrado eso aún, era porque éramos demasiado grandes. Listo, clase de historia. Entonces, ahora, esa lección de hacer hablar al muñequito de Feynman fue del productor, nosotros no la sugerimos. Nosotros cumplimos con darle el contenido y además, en este caso, presionar para que salga Feynman en la televisión pública peruana. Entonces, todo lo que hicimos valió para que salga un rato Feynman en televisión. Entonces, ese trabajo fue bastante demandante, fue casi un año, sin quererlos, nos dijeron 2 meses, pero nos tuvieron un año. Y se produjo 20 capítulos en la primera temporada. Ya las siguientes, creo que hay hasta una quinta, ya nosotros no participamos. Entonces, todo lo que les he contado, finalmente, digamos, inicia en un documento y termina en un producto comunicacional. Y hay un montón de trabajo de por medio. Entonces, regresando acá a la uni, los grupos estudiantiles generalmente son los que se animan a hacer estas actividades, naturalmente porque tienen ganas de difundir su área temática. Exposciencia, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, Inspírate Uni, que es un grupo más transversal a toda la universidad, Mujeres en Ingeniería, que promueven que haya más mujeres en la ingeniería, el grupo Astronomía, la Asociación de Estudiantes de Astronomía, que hace salidas afuera, el grupo de estudiantes de hidráulica en la Facultad de Civiles, grupos de economía que hacen los summer schools en economía y finanzas. Entonces, estudiantiles lo hacen naturalmente. Entonces, si alguno es de la uni, los animo a que empiecen por ahí, empiecen a participar en un grupo estudiantil. Entonces, si estás dispuesto a invertir cantidades importantes de tu tiempo, si tienes un equipo de apoyo y tienes claro la temática que quieres abordar, estas son las fuentes de financiamiento. Financiamiento propio, porque al inicio uno pone bastante tiempo y dinero, o institucional, que la universidad brinde un pequeño fondo, que a partir de un pequeño fondo de investigación se realice un taller de cierre que lo conviertes en una charla de divulgación. Concitec, Fondesit, Innovate Perú. Concitec, bueno, para los que no sepan, Concitec es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fondesit es su área de financiamiento de actividades de la ciencia, la tecnología y la innovación, y colocan diferentes instrumentos. Estos instrumentos, en ese sentido, instrumentos para actuar sobre algo, definen diferentes concursos. Algunos concursos son de divulgación científica y otros son más de investigación científica. Innovate Perú es el mismo concepto, pero en este caso pertenece al Ministerio de la Producción. Y siendo Ministerio de la Producción, su enfoque está más para el lado de la innovación y la empresa. Pero también tuvieron fondos de divulgación que ellos le llaman de popularización. El Ministerio de Cultura también tiene fondos concursables. Todos estos son fondos donde más por el lado de industrias culturales. Por ejemplo, el teatro, el cine, etcétera, ¿no? Si uno podría hacer el teatro sobre un físico, etcétera. Y otras páginas, otras instituciones que uno puede encontrar en internet, por ejemplo la National Geographic, o una página que es muy útil, yo les animo a entrar, Funds for NGO. Entonces, por ejemplo, el 6 de septiembre se cerró esta convocatoria, el programa de diplomado de divulgación científica, que estaba dirigido a las universidades, para que las universidades ganen fondos y los interesados, aún no se sabe qué tipo de interesados, puedan llevar un curso de un diplomado de divulgación científica en las universidades que hayan ganado o la universidad que haya ganado. Entonces, digamos, estén atentos si están interesados, porque eventualmente se va a abrir un diplomado en divulgación científica en alguna universidad. Sé que postuló la San Marcos, la Uni, no sé por dónde, bueno, sí lo sé, la Cayetana y la Católica.
El 2017, 2018 y el 2014 se abrieron estos concursos. Concurso de proyecto de popularización de la ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. En esa época dieron 120.000 soles. Con eso se ejecutó algunos proyectos. Ahora lo están llevando por otro lado, se ha abierto Reto Bio. Ahora el enfoque es más hacer eventos en las áreas de biología, agricultura, tecnologías para el medio ambiente. Biodiversidad, exploración de la biodiversidad y el descubrimiento, y ciencia ciudadana para el descubrimiento de especies. Si alguno está interesado en esos temas, los ingenieros ambientales, por ejemplo, están bienvenidos. Uno ingresa, postula, llena la información. A veces financian a personas, como es este caso, a veces financian instituciones. Como por ejemplo este caso, la fundación Minor, The Minor Foundation for Major Challenge, financia actividades de comunicación en el tema de cambio climático. Sí, exacto. Y también hay otras fuentes, ¿no? En internet hay bastantes fuentes para informarse. Si a alguno le interesa el tema de la radio, Radio Ambulante es un buen camino. Hace crónicas radiales muy hermosas, muy complejas. Por ejemplo, Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas. Claro, esto es, digamos, para periodistas, pero si uno está interesado y necesita fondos, pues uno postula, consigue un periodista, pero y el tema de drogas lo enfocas más por el lado de la investigación, ¿no? ¿Cuáles son las investigaciones que en tu país se están haciendo respecto al tema de drogas? No necesariamente tienen que ser drogas, puede ser otra cosa también. Festival de No Ficción organiza concurso de crónica breve en Argentina, no ficción, por lo tanto pueden ser, como decía ahí, basado en hechos reales, datos. Uno puede contar la historia de un científico, de un grupo de investigación, va encontrando dependiendo qué es lo que va buscando. Eso sería todo. Ese es mi correo por si a alguien le interesa seguir conversando después. Entonces, si alguien tiene una pregunta, bienvenidas. Bien, buenas tardes. Una curiosidad, por lo que te he escuchado, y bueno, es obvio, ¿no?, que la comunicación audiovisual es lo que está predominando, ¿no?, en tema de divulgación, pero en tu experiencia quisiera ver si estás viendo los espacios que están quedando para la comunicación escrita, ¿no?, de divulgación científica. Mi curiosidad porque yo provengo justamente del campo escrito, ¿no? Sí. Bueno, sí, tú lo has dicho, ¿no? Lo audiovisual y multimedia opaca, si se quiere, todas las actividades escritas, más clásicas, más antiguas, entre comillas. Pero por ejemplo, en Club de Ciencias, mucho de los momentos en que se están trabajando es con papers guiados por una persona. Entonces, posiblemente esa sea la fórmula para superar la potencia del audiovisual. Una persona que conoce, que guía a otras personas interesadas y usa, entre otras herramientas, algún documento de divulgación, su potencia respecto al audiovisual, ¿no? El audiovisual se te impone una narrativa en un tiempo corto, ¿no? En el formato escrito uno lee, puede regresar, puede entender, puede releer, son diferentes formatos e interfaces que uno utiliza, ¿no? Ya, eso no lo he visto. Club de Ciencias podría ser un caso. No he visto que las bibliotecas se conviertan en espacios de divulgación acá en el Perú, pero sé que en el extranjero lo hacen, ¿no? Ingeniero, como exalumno de San Marcos, de la universidad, y ahora estoy en la UNI, justamente en la Facultad de Ciencias, he hecho algunas preguntas a los catedráticos, incluso en la FIC UNI, que hablamos mucho de ingeniería, de ciencia e ingeniería, pero no hablamos mucho de la producción de la energía eléctrica por medios no convencionales.
muchos ingenieros nos han dado respuestas más o menos evasivas o no aclaratorias. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál sería, a su modo de ver, que la energía eléctrica puede ser producida por medios no convencionales, es decir, no conocidas aún en la actualidad? Entonces, quisiera de su parte un aporte al respecto. Bueno, las energías no convencionales, por ejemplo, la energía solar para generar electricidad, la energía eólica para generar igualmente electricidad, vendidas, e incluso en los ámbitos académicos no son muy conocidas, o cuando usted ha preguntado algo no le han dado la cantidad de información que usted hubiese requerido, porque en el Perú la matriz energética es principalmente hidroeléctrica y ahora el gas, ¿no? Entonces, naturalmente las universidades se mueven todos sus esfuerzos, su conocimiento a esas áreas. Pero sí es importante difundir y divulgar y promover el entendimiento de estas energías no convencionales, energías renovables, porque en tanto aumente la gente y las empresas a usarla, esa matriz va a estar más equilibrada y obviamente digamos, el consumo energético y todo el impacto en la sociedad y en el medio ambiente va a ser menos. También se podría hacer una autocrítica respecto a nosotros como universidad UNI o como universidad pública peruana, que no salimos mucho a la sociedad, incluso internamente no explicamos mucho las temáticas importantes que deberíamos explicar. Por ejemplo, tenemos acá el Centro de Energías Renovables de la UNI, un centro pequeño que hace actividades en ese tema, no convencionales, y con ellos tuvimos un proyecto de divulgación científica, más de científica, divulgación de la sostenibilidad y las energías no renovables. Pero por ejemplo ahí solo nos enfocamos a los alumnos de colegio, ¿no? Para también salir internamente acá a la UNI a explicar más qué es lo que es, ¿no? Entonces son tareas pendientes por hacer. Y sí, hay que hacerlas también. Yo creo que vamos a traer una colega ingeniera que ha hecho su tesis de titulación con generando energía con plantas. Sería bueno traerla, ¿no? Buenas tardes con todos. Mi sugerencia también como estudiante todavía de pregrado es decir, por ejemplo, los trabajos de investigación que se están realizando ya en los últimos siglos en base a lo que son a proyectos que se genera de acuerdo a causas, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Civil se generan proyectos justamente hoy en día en base a gestión de riesgo, porque el Perú es un país altamente vulnerable en lo que son huaicos, sismos, caída de piedras, y también posiblemente un terremoto. Entonces, lo que pasa aquí es que los proyectos se quedan en teoría, más no se divulgan tanto en la sociedad. Entonces, yo también quisiera, quizás un aporte, que los proyectos y financiamiento también vayan a la población, ¿no? Que también ellos conozcan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un margen de un huaico, podemos hacer el acarreo mediante mediante ARGIS, el programa, ¿no? Modelamiento y fluctuación del flujo de detritos, o quizás mostrarles cómo funciona hacer un plano en un AutoCAD, ¿no? Y mostrarles, ¿no? De manera que uno también busca financiar los proyectos, es que se expanda, ¿no? Y esa sería quizás mi aportación, ¿no? Porque a veces la UNI hay laboratorios, hay centros especializados y más no se están utilizando, ¿no? Para salir. O sea, tu tesis desde el principio ya es un producto, digamos, de comunicación que va a ir hacia pares. Sí, pero salir en esos temas hacia la sociedad es difícil, ¿no? Por ejemplo, somos, ¿cuánto? 11 millones de personas, digamos que sean 3 millones de personas que viven en zonas de riesgo. Esa cantidad es enorme. Y en el futuro, por eso también estas charlas, ¿no? Para que más gente se anime a comunicar, a hacer cosas, actividades. Eso. Sí, tienes toda la razón.
pregunta más para cerrar. Ok, la última pregunta. Sí, Gerald, buenas tardes. Con respecto a los fondos, había unos que me llamaron la atención, que eran en cuanto a lo que es la parte de ambiental, ¿no? Cambio climático, lo que creo que de Nat Geo, biodiversidad. Quería preguntarte si tú conoces alguna experiencia exitosa en cuanto a eso, ¿no? Si se ha dado esos fondos que creo que son internacionales, ¿no? Si se han dado aquí en alguna universidad, alguien de Perú los ha cogido y qué tal esa experiencia, ¿no? Ese Nat Geo en específico me parece que financia a personas. Sí, porque a veces cuando uno lee las bases, bien es que personas naturales no necesariamente, Sí. tiene que ser un grupo, ahí, ¿no? O sea, las universidades peruanas sí tienen fondos externos. La Cayetano tiene fondos de Bélgica, así como la Agraria. La Uni en el pasado ha tenido fondos de Estados Unidos, creo que ahora también tiene uno de Estados Unidos con Penn State. O sea, digamos, la burocracia existe. A ese nivel, para obtener fondos de afuera hay que mover bastante músculo y grasa burocrática. Pero existe el camino, ¿no? Y mi sugerencia sería, busca fondos que financian personas al inicio, para financiarte, digamos, si tienes alguna actividad, y naturalmente en los grupos de investigación que estés, en el doctorado que estés, vas a ir encontrando tu espacio, y ese espacio que pertenece a una institución, sea en la uni, es del otro lado, animarlos pues no a postular a estos fondos externos, primero los nacionales, porque el camino burocrático es más simple, la transferencia de dinero se hace entre banco acá en Perú, entre Lima a Lima, y una vez que tengas esa experiencia ya te lanzas al exterior, porque por ejemplo el banco internacional tiene que depositar acá y tienes que abrir una cuenta, etcétera, ¿no? No es imposible, se puede hacer poco a poco, con experiencia se logra. ¿Esto que tú mencionabas era netamente en fondos para lo que es divulgación o parte para un proyecto Es que a veces comunitario? se traslapan, o sea, investigación, pero los fondos de Concitec, todos los fondos de Concitec y Innovate Perú piden que haya un taller de inicio y un taller final, un taller de cierre, mejor dicho. Y uno puede colocar una partida, un monto para hacer el cierre. Y eso uno puede convertirlo realmente en lo que quiera. Mientras aparezca el logo Concitec y Innovate Perú, e invites al monitor, uno puede convertirlo en una actividad de divulgación, de popularización de la temática, ¿no? Eso. Entonces, hay lugares donde uno puede hacer divulgación porque quieres o porque también puedes aprovechar los espacios, ¿no? Agradecemos a Gerald por su presentación y también, bueno, cualquier cosa, Gerald es una oficina abierta, así que gracias, y en nombre del director también hacerle un presente, un aplauso por favor para... Y los esperamos el jueves, ahora sí en el evento de fundamentos de la ley del plástico. Iba a ser al revés, primero plástico de Gerald, pero cambió a Gerald y plástico. Y bueno, muchas gracias, los invitamos a degustar del coffee break y los esperamos el otro jueves a las 4:30.